Vamos a presentar ahora la conferencia magistral de clausura de estas octavas jornadas, que estará a cargo de la doctora María Ángeles Cuadrado Ruiz. La doctora María Ángeles Cuadrado Ruiz es profesora de Derecho Penal de la Universidad de Granada, España, licenciada y doctorada en Derecho por la Universidad de Sevilla. El tema de su tesis doctoral fue la posición de garante del empresario, que defendió en Sevilla en el año 1997. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Freiburg, Colonia, Bonn, Tübingen en Alemania, Florencia y la Insubria en Italia, París II en Francia, Ginebra en Suiza e Indiana en Estados Unidos. Ha sido profesora visitante en las universidades de Montpellier, Francia, Autónoma del Sur en Chile, Florencia en Italia, donde ha impartido conferencias y cursos. En materia ambiental ha impartido docencia en distintas asignaturas y en varias universidades, como ser Sevilla, Granada, Universidad Internacional de Andalucía y licenciatura, grado, maestrías y doctorado. También ha contribuido con diversos artículos y publicaciones en materia ambiental. También la doctora ha impartido un módulo en la Maestría de Derecho Agroambiental a distancia en la Universidad Simón Bolívar de Sucre, en Bolivia. En el año 2014 fue invitada a la 6ª edición del Foro Internacional sobre Delito y Derecho Penal en un Mundo Globalizado, que tuvo lugar en Pekín, China, donde presentó la ponencia La responsabilidad penal de los productos empresariales, un caso de estudio Andalucía, la seguridad del producto alimentario. Y justo antes de volar hacia Argentina, recibió la invitación para la edición de este año, que tiene lugar también en Pekín a fines de noviembre del año 2015. Ha sido miembro de la delegación española en la reunión de expertos de la Convención de Armas Biológicas en Naciones Unidas, realizada en Ginebra en el año 2007 y 2008. La doctora María Ángeles Cuadrado Ruiz va a exponer sobre el tema Empresa y Ambiente, Cumplimiento y Responsabilidad Penal. Bueno, pues muy buenas tardes y tarde ya. La verdad, en primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de estas octavas jornadas internacionales sobre ambiente, a la Corte de Justicia de Salta. Sí. A la Escuela de Magistratura, a la Universidad Católica de Salta, a la Fundación Pachamama y a todas las entidades colaboradoras por la amable invitación a estas jornadas y sobre todo por la magnífica acogida. Es mi primera vez en Argentina, no llevo ni 5 días en el país y me parece como si llevara aquí ya toda la vida. Me siento como en casa y la verdad que han sido unas jornadas no solamente ya enriquecedoras desde el punto de vista académico y técnico en materia ambiental, sino que me he sentido como en familia. Bien, tenía que contarles muchas cosas. Como soy la última, entre otras razones porque mi materia es el derecho penal y como ustedes saben, el derecho penal es la última ratio del ordenamiento jurídico, es decir, cuando estos conflictos ambientales no se solucionan, pues ya sea a través del ordenamiento civil o administrativo, las sanciones más graves para disuadir de estos comportamientos son las que el derecho penal impone. Por eso, el acudir a la vía penal será, en todos los casos y también en materia ambiental, pues la última instancia. Bien, el tema que quería plantearles, porque en materia ambiental son muchos de los que podíamos hablar desde el punto de vista del derecho español, es el de ambiente y empresa. Entre otras razones, porque al ser el derecho penal el más político de los derechos, pues las razones de incriminar o no determinadas conductas van a depender pues, de razones políticas. Y no sé si afortunadamente, yo creo que más bien desgraciadamente, no hay partido político que llegue al poder
que no modifique el Código Penal. Nuestro Código Penal es de 1995, el denominado Código Penal de la Democracia, y en estos 20 años yo creo que hemos superado la veintena de las reformas penales. Iba a decir la última, no, ya ha habido 3 desde el 2010 al 2015. En el 2010 se hizo una profunda reforma por el gobierno de Zapatero, el gobierno socialista, y cambiamos de partido en las elecciones de 2011, y ahora el gobierno popular pues, ha realizado su reforma del Código Penal. Yo empecé el semestre en la Universidad de Granada explicando los delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente a mediados de febrero con una legislación penal. Se aprobó la reforma con 220 enmiendas en la Cámara Alta, en el Senado, el 30 de marzo de este año, 30-31 de marzo, y como estamos a las puertas de otras elecciones generales, que todavía no están convocadas, pero que se celebrarán a finales de año o comienzos del siguiente, y además con otro proceso electoral en Cataluña ya convocado para finales de septiembre, el periodo de vacatio legis de esta profundísima reforma penal no ha sido como debería ser en casos normales de 1 año o al menos de 6 meses, sino que en tan solo 3 meses ha entrado en vigor la reforma. El 1 de julio de este año ha entrado en vigor, es decir, cuando he examinado a mis alumnos, los he examinado de un derecho que ya no estaba en vigor, porque ya había entrado en vigor la reforma penal. Bien, les quiero decir con esto que lo que ha hecho la reforma del 2015, pues a veces no ha sido a mejor. Por eso el esquema que yo había preparado para hoy era contarles un poco qué es lo que ha ocurrido en la reforma del 2010 y en la de 2015. No sé si voy a ser capaz de sintetizar tanto y, por lo tanto, pues no sé si para otra ocasión tendré que dejar alguna cosa. Bien. Entre medios, pues también el Papa el Papa Francisco, el 24 de mayo, pues ha publicado su verdadera primera encíclica, ya denominada la Encíclica Verde. Y bueno, una de sus frases es esta, ¿no? Cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente una relación en la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. La verdad es que el hombre ha contaminado siempre. La tensión hombre-naturaleza ha sido una constante en todos los periodos de la humanidad. Lo que ocurre es que con las actuales tecnologías esta tendencia se ha acelerado progresivamente. Consumimos mucho, consumimos mal, consumimos más de lo que necesitamos y la naturaleza no tiene capacidad de regenerarse a sí misma. Por eso la preocupación por las cuestiones ambientales se ha convertido en una cuestión central en nuestros días. No hay comunidad, no hay provincia, no hay ya país que no tenga un ministerio dedicado al medio ambiente y a estas cuestiones. Y el derecho penal, su función o su misión no es otra que la de proteger aquellos valores que en un determinado momento histórico se consideran los más importantes. Hoy en día, sin ninguna duda, el derecho penal, el medio ambiente es también objeto de protección penal. El medio ambiente es un bien jurídico que se va a proteger también desde el punto de vista penal. Nuestra Constitución española de 1978
dentro de los principios rectores de la política social y económica, es decir, el fundamento de lo que hoy denominamos el Estado social, recoge, entre otras cuestiones, el derecho a un medio ambiente adecuado al desarrollo de la personalidad. En el artículo 45 de nuestra Constitución se dice, además, se establece un mandato al legislador ordinario para que establezca en esta materia, en materia ambiental, sanciones penales o administrativas. En este sentido, pues es verdad que se han establecido, aunque con más tiempo del que se hubiera esperado, los delitos ambientales en nuestro Código Penal. Y, evidentemente, pues esto va a suponer lo que les voy a contar a continuación. Desde el 78 al 95, que es cuando se aprueba nuestro actual Código Penal, pero multiparcheado, actualmente pues se introduce, en primer lugar, un solo artículo dedicado al medio ambiente. Como no había lugar en donde ubicarlo, pues se ubicó junto a los delitos contra la salud pública y se añadió en la rúbrica de este título delitos contra la salud pública y el medio ambiente. No es hasta el 1995 cuando se incluye todo un título dedicado al medio ambiente. Es el título 16º, el título 16, que lleva como rúbrica delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente. Voy a ir pasando. Bien. Este título está dividido en 5 capítulos, es decir, la concepción del medio ambiente que el Código Penal español tiene es una concepción entendiendo el medio ambiente en sentido amplio, es decir, no solamente la protección de los recursos naturales en sí mismos considerados, agua, suelo, aire, sino también de aquellos otros ambientes no naturales en los que se desarrolla la vida del hombre, como es el urbanismo, la ordenación del territorio o el patrimonio cultural. Pues bien, a cada uno de estos aspectos dedica el título 16 un capítulo. No se entiende muy bien, bueno, hay algunas razones técnicas por qué el capítulo 3º dedicado a los recursos naturales y el medio ambiente se divide de los delitos relativos a la flora y la fauna, que también son recursos naturales. La razón no es otra que son las infracciones que se recogían en los delitos de caza y pesca, que el Código Penal del 95 las eleva a la categoría del delito, conformando este capítulo específico de los delitos de la flora y la fauna. Y después un capítulo muy interesante, el de las disposiciones comunes, en estas 3 disposiciones, en donde específicamente en el artículo 340 se recoge la reparación del daño en materia ambiental que tiene que llevar a cabo el culpable de los hechos y además de manera voluntaria. Bien, podríamos dedicar toda una sesión a esto, pero hoy no toca. Bien, como les he dicho, este es un poco el esquema que del que quería hablarles. Voy a resumir lo máximo posible, pero sí quería, en primer lugar, hablarle con la nomenclatura del ponente anterior, pues de casos emblemáticos. O sea, no son sentencias en todos ellos, porque todavía en algún caso el Tribunal Supremo no se ha pronunciado, en otros ha habido sobreseimiento y en otros sí que ha habido sentencias. Y después plantear cuál es la regulación actual
respecto a las personas jurídicas en materia ambiental, tanto en la reforma del 2010 como en la de 2015, y también cómo se han modificado los delitos ambientales en estas dos reformas. Bien, este es el mapa de España. Los supuestos a los que me voy a referir pues han ocurrido en distintos puntos de nuestra geografía. El primero que voy a citar es el denominado de la sentencia de la central térmica de Cercs, que está aquí en Cataluña. Después me voy a referir al denominado caso de Doñana, que tiene lugar entre las provincias de Sevilla y Huelva. La tala indiscriminada, aquí está Granada, de la Sierra de Baza, y el caso del petrolero Prestige, que se rompe en dos frente a las costas gallegas. Como se ha dicho, las contaminaciones ambientales no conocen frontera y, evidentemente, toda la costa cantábrica incluso llega a Francia y, por supuesto, a Portugal, se contamina por la rotura del Prestige. No sé si puedo pasar, no sé qué he hecho. No puedo pasar por esta. Ahora, bien. Bueno, esta es la central térmica de Cercs, en Cataluña. Es la primera sentencia española en materia ambiental que llega al Tribunal Supremo. Como ven ustedes, es de 30 de noviembre de 1990, es decir, hace ahora 25 años, y con la regulación anterior al Código Penal de 1995. Bien, en esta sentencia se ha dicho también a lo largo del día de ayer y de hoy, ¿no? Es decir, la situación de contaminación y de preocupación ambiental se debe, en la mayoría de los casos, a la combustión de fósiles, ¿no? De petróleo o de carbón. Justamente es lo que se hace en una central térmica, producir energía eléctrica a través de la combustión de petróleo o carbón y transformarla. Bien, se va a condenar al director de la central térmica por un ingeniero industrial, y se condenó a las penas de 8 meses de prisión, una multa de 1.400.000 pesetas de las de entonces, que serían al cambio actual pues de unos 8.000, no llega a 8.500 euros, y a las penas accesorias de suspensión para todo cargo público y derecho de sufragio durante la condena, a las costas procesales y a las indemnizaciones correspondientes como responsabilidad civil subsidiaria a los propietarios afectados. ¿En qué consistió el comportamiento delictivo de este ingeniero industrial? Que a lo mejor hoy en día no nos llama la atención, pero se convierte en un delincuente, alguien con estudios superiores y alguien pues insertado en la sociedad. Bien, pues lo que hizo, o mejor, lo que no hizo, fue, su comportamiento consistió en una serie de omisiones en el proceso de vigilancia de la central que originaron esas emisiones a la atmósfera. Bien, como consecuencia del proceso de combustión de los lignitos, se originaron unos humos que en contacto con la atmósfera produjeron ácido sulfúrico y esto provocó una lluvia ácida. Bien, se vieron afectadas, se contaminaron unas 30.000 hectáreas de bosque, aunque en esta ocasión ni la vida de las personas, ni el ganado, ni el curso de las aguas se vio afectado. Bien, cuando preparaba esta intervención, pues leí en la prensa que el 31 de julio de este año,
o sea, no hace 15 días, pues han sido imputados penalmente el presidente, bueno, el expresidente y los expresidentes de la central nuclear japonesa de Fukushima, en el momento, o sea, eran presidente y vicepresidente en el momento del accidente, por negligencia a la hora de prevenir o reducir el impacto originado por el terremoto y el tsunami sobre la central nuclear el 11 de marzo de 2011. Esto va a suponer el primer proceso penal en Japón ligado a este accidente. Bien, volvamos a España. 8 años más tarde de aquella sentencia de la central térmica de Cercs, se produce el desastre de Doñana. El 25 de abril de 1998 reventó el muro de presa de residuos de las minas de Aznalcóllar en la provincia de Sevilla. Las minas de Aznalcóllar son unas minas abiertas, de pirita, de cobre, como las minas de Río Tinto, en la provincia de Sevilla. Bien, estas minas, que estuvieron cerradas durante muchos años, fueron compradas por la empresa sueca Boliden y en un solo año fue tal, es decir, en un solo año rentabilizaron la compra de la mina y obtuvieron ganancias. Y vino todo el Consejo de Administración de la empresa a Sevilla a celebrar el consejo por lo contentos que estaban de cómo iba la explotación de la mina. Bien, se construyó una balsa para todos los residuos de la extracción del mineral. Y esta balsa se rompe este día, el 25 de abril de 1998, y a lo largo, el punto donde se rompe la balsa es este es el río Guadiamar, que es afluente del Guadalquivir. Esta zona de aquí es, llega prácticamente a lo que es el Parque Nacional de Doñana. El Parque Nacional de Doñana es un espacio protegido de la máxima catalogación en España, es la mayor reserva natural de Europa. Es decir, no podemos comparar las dimensiones en Europa y en Sudamérica, pues no son las mismas, pero es la mayor reserva natural de Europa. Hay 4 ecosistemas maravillosos y una zona donde pues, las aves que vienen de los países del norte de Europa en su tránsito a África, pues se quedan ahí un tiempo. Bien, se rompe la balsa, aquí la ven ustedes, y se depositan más de 6 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos, aguas ácidas y residuos con metales pesados, sobre todo arsénico y zinc, a lo largo pues, de toda, o sea, se desborda el río y las zonas adyacentes quedan inundadas con todos estos residuos tóxicos. Esa zona era una zona agrícola, dedicada sobre todo a huertas y a frutales, y por lo tanto se ven contaminadas. Por supuesto, toda la fauna del río Guadiamar, o sea, fueron toneladas de peces muertos los que se sacaron, y durante todo el verano se trabajó a marcha forzada para evitar que las lluvias de otoño hicieran aún pues, más peor todo este desastre y llegara al Parque Nacional todos estos residuos tóxicos. Aún así, hubo contaminaciones de especies, sobre todo de aves, que en las siguientes generaciones pues, nacieron con malformaciones en el pico o en las alas, ¿no? No sé si se pueden imaginar lo que supone un desastre de este tipo, no solo ya para los mineros que pierden su puesto de trabajo y se convierten en eventuales
limpiadores de lodo y de residuos a lo largo de toda la cuenca, sino para todos los agricultores, para los pescadores y mariscadores de la zona de Sanlúcar de Barrameda, que es donde desemboca el Guadalquivir en el Océano Atlántico, y que se dedican a la pesca. Evidentemente se prohibió por las autoridades de la Junta de Andalucía la pesca y el marisqueo durante mucho tiempo, y posteriormente lo que se hace va a ser expropiar a todos los agricultores para evitar que sigan cultivando la tierra y que todos estos residuos pasen a la cadena de alimentación humana. En esa zona se ha construido lo que se llama el Corredor Verde, también porque une Sierra Morena y el Parque Nacional de Doñana, para que fuera también un corredor donde una especie autóctona como es el lince ibérico pues pueda desarrollarse, ¿no? Pero es una medida de restauración y también como alternativa a los cultivos. Bien, ¿qué ocurrió? Porque la balsa al parecer estaba bien construida. Sin embargo, durante mucho tiempo había habido denuncias de ingenieros técnicos de la Junta de Andalucía que denunciaron la inestabilidad de esta balsa. No ya por la construcción, porque era el sistema que se siguió en la construcción de la balsa fue correcto, incluso teniendo en cuenta los terremotos, pero lo que no se tuvo en cuenta fue el terreno donde se construyó. Fue una zona de margas azules. Por lo visto, este tipo de terreno es bastante permeable e inestable, y como los residuos yo no soy geóloga ni física, pero los residuos son líquidos, pero también con partículas sólidas, por lo tanto, la resistencia es distinta, se tiene que tener en cuenta, y dada la permeabilidad del terreno sobre el que se construyó, sería a lo mejor una balsa que a lo largo del tiempo sería muy efectiva, pero no duró ni 8 ni 10 años, ¿no? Se rompió y causó todo este perjuicio. Bien, en el caso de Doñana, penalmente esto terminó con el sobreseimiento. La juez de instrucción de Sanlúcar de la Mayor, que instruyó el caso, sobreseyó, no encontró indicios de delito, y posteriormente la Audiencia Provincial de Sevilla también ratificó ese sobreseimiento. A mí no me cabe duda de la negligencia o imprudencia que en este caso, desde el punto de vista penal, pudo haber existido. Pero como también se ha dicho en este foro, evidentemente se necesitan especialistas, se necesitan que la Policía Judicial o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues sepan o estén adiestrados para tomar pruebas o indicios que en el juicio oral puedan ser practicados, ¿no? Evidentemente, si hay un robo o un asesinato, la policía toma huellas, interroga a los testigos. ¿Qué ocurre o qué debe ocurrir o qué pruebas o indicios se han de tomar en un accidente de estas características? Pues se tienen que tomar datos del terreno para comprobar la acidez. Si estamos en un delito medioambiental, pues comprobar por ejemplo, acústico o de ruido, los decibelios. Si es emisiones a la atmósfera, pues hay también que medir la contaminación. Por lo tanto, para tomar indicios o pruebas en casos de delitos ambientales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la policía judicial y todo el personal que en nuestro caso pues trabaja con el juez de instrucción o los fiscales, tienen que estar preparados para estas tareas, cosa que desde mi punto de vista no ocurrió en este caso. No hacía ni 2 años y pico que se habían introducido los delitos ambientales en el Código Penal, y por lo tanto esto desbordó
a todo el personal, ¿no? Por supuesto, también a los jueces y fiscales. Bien. Otro caso que quería traer a colación es el de la tala indiscriminada de la Sierra de Baza, en la provincia de Granada. Es un parque natural, es otro espacio protegido con menor categoría que el Parque Nacional de Doñana, pero por los elementos que lo conforman goza también de esta protección administrativa, y en este caso se condenó al exdirector conservador del parque por un delito de prevaricación y un delito contra el medio ambiente. También se condenó al empresario maderista que pretendía beneficiarse de esta tala, y también a la Junta de Andalucía a llevar a cabo la restauración de la zona. Bien, ¿qué ocurrió? Pues en este caso el director del parque otorgó un permiso por el que la empresa maderista no pagó nada, supuestamente para recoger una serie de madera muerta, pero al amparo de este permiso lo que se llevó a cabo fue, lo que veis en las imágenes, una tala indiscriminada de todo el parque de la Sierra de Baza. En este caso hay que decir que, como también se ha apuntado, ¿no?, en la ponencia anterior, la Asociación Sierra de Baza, una asociación, una ONG, su papel fue fundamental para conseguir esta condena, y así se dice también en la sentencia, ¿no? Es decir, que se dice que su actuación en el proceso se considera relevante, eficaz y correcta en el plano procesal. Y yo entiendo que es así. Si estamos ante bienes jurídicos de carácter colectivo y universal, pues la defensa de los mismos también se ha de llevar a cabo a través de asociaciones, fundaciones u otros entes colectivos. Bien, en este caso se probó en la sentencia que fueron más de 13.000 los árboles talados, con graves daños ecológicos, paisajísticos y medioambientales. Bien, y por último, el otro caso que quería traer a colación, no sé si a este lado del Atlántico llegaron las noticias, pues fue la rotura del Prestige, un petrolero monocasco. El armador era griego, el pabellón de las Bahamas, y en donde, bueno, pues hay también un entramado de empresas y personas jurídicas, porque está el propietario del barco, el propietario de la carga, la empresa donde se lleva a cabo la revisión del buque, la aseguradora. Bien, este petrolero monocasco, que había pasado todos los controles y todas las revisiones y supuestamente podía navegar sin ningún problema, se partió en dos frente a las costas gallegas, derramando más de 77.000 toneladas de fuel. Bien, estos son imágenes de cómo quedaron pues las costas de Galicia, ya digo que también del País Vasco, llegaron incluso a Francia, Portugal. El desastre del Prestige, bueno, pues afectó a más de 2.500 barcos que dejaron de faenar, más de 6.000 pescadores que se quedaron sin trabajo, unos 1.000 mariscadores, mejilloneros y más de 120.000 puestos de trabajo indirectos perdidos. No solamente ya la industria conservera, que es muy importante en Galicia, sino también el turismo.
¿quién va a ir a una playa con esta pinta, ¿no? Donde lo que ven es petróleo y fuel. Lo que sí produjo el Prestige fue una marea de solidaridad. Como ven ustedes, pues ya aquí la gente iba con estos monos blancos, ¿no? Pero al principio la gente se iba a Galicia. Cuando la gente terminaba la universidad, se iba una semana o dos a Galicia a quitar chapapote de las playas. O sea, y hubo empresas en las que sus trabajadores también cedieron parte de sus vacaciones para arrimar el hombro y quitar chapapote, ¿no? O sea, la gente dormía en estadios deportivos, se organizaban por los vecinos las comidas para alimentar a toda esta gente y en este caso, pues, sí es verdad que el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que es gallego, tuvo una gestión muy eficaz en toda esta crisis del Prestige, obtuvo ayudas de la Unión Europea para toda esta gente que durante muchos meses pues, no tenía ingresos con los que vivir y yo creo que la gestión de aquella crisis le sirvió para que su partido pues, le nombrara candidato a las elecciones y posteriormente pues, ha sido presidente del Gobierno de España. Bien, he traído estos casos en primer lugar porque todos están relacionados con empresas, es decir, en estos comportamientos, en estas contaminaciones ambientales, no sé si alguno piensa que es una persona individual y física la que produce todos estos daños. Y en segundo lugar, porque todavía no se había producido en España la reforma que incluye, a partir del 2010, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, de las asociaciones, de las fundaciones, de las empresas, en materia penal. Bien, en el caso del Prestige, este señor fue el capitán del buque. En el momento que se produjo la rotura tenía 63 años. Han pasado pues, 10 años de instrucción de la causa penal, porque ha habido miles de personas como parte en este juicio y, bueno, ha costado 1.000 millones de euros en daños. También se afectaron las islas Cíes, que están frente a la costa de la muerte, se llama así, en Galicia, y son una reserva natural por las especies, por la fauna de esa zona. Y tras 9 meses de juicio hubo una sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña en 2013 en la que tan solo se condenó al capitán del barco por un delito de desobediencia porque la Marina Mercante le dijo que alejara el barco de la costa y desobedeció. O sea, desobedeció, tardó 3 horas en ponerse en contacto con el armador, que era su jefe, y esta demora pues, le ha servido para esta condena por un delito de desobediencia y que además no lleva aparejada responsabilidad civil. La condena ha sido a 9 meses de prisión, que evidentemente en España en esta época, con la regulación de la suspensión de la ejecución de la pena, si la pena es inferior a 2 años y se solicita la suspensión de la ejecución, si no tiene el sujeto antecedentes penales, no se ingresa en prisión. Bien, evidentemente la sentencia ha sido recurrida, ha habido 19 recursos, incluida la Fiscalía, porque entiende que debe haber responsabilidad civil y debe haber un delito contra el medio ambiente. Esperemos que a la vuelta, para septiembre u octubre, haya sentencia del Tribunal Supremo Español en el caso del Prestige. Pero quiero que piensen lo que supone estos años de instrucción del juicio penal, si realmente, bueno, no sé cuánto cuesta
toda la reparación de este daño, todo lo que se ha ahorrado no sé quién por todo el trabajo de tantos voluntarios y si realmente se puede afrontar estas reparaciones en daños ambientales de esta magnitud. Por eso me pregunto, o sea, ¿qué papel tiene que desempeñar el derecho penal en materia ambiental? ¿Sirve para algo? ¿Tiene eficacia preventiva o es meramente simbólica? Queda muy bien tener un título con los delitos ambientales, pero ¿realmente sirve para algo? ¿O también deben castigarse a las empresas o bastarían sanciones administrativas o civiles? Bien, a pesar de todo esto, yo creo que el derecho penal ambiental tiene su razón de ser, que es tan derecho penal como el derecho penal clásico y que, bueno, pues tendrá que implementarse para ser eficaz, pero creo que en estos supuestos y con las técnicas de tipificación adecuadas, como son los delitos de peligro, debería ser eficaz. Bien, otra cuestión relacionada con el tema pues es si las empresas deben ser sancionadas o no penalmente. Es decir, se va a condenar al capitán del barco, pero ¿qué pasa con la aseguradora? ¿Hizo bien el informe? ¿Qué pasa con el armador o con el propietario del barco? Bien, en Europa los países de derecho anglosajón han reconocido tradicionalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mientras que los denominados países de derecho continental, Portugal, Francia, España, Alemania, Italia, pues no han reconocido tradicionalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Claro, nosotros vivimos en la Unión Europea, donde supuestamente hay libertad de movimiento de las empresas, de las personas y de los capitales. Por lo tanto, no tiene sentido que en unos países se pueda condenar a las empresas y en otros no, porque si hay algo, como ya se ha dicho aquí, las contaminaciones ambientales no conocen, es de fronteras. Por lo tanto, sí que ha habido una gran presión a través de normativa europea, de directivas y de resoluciones que indicaban que en determinados ámbitos era bueno regular también la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Anteriormente, ¿no? Es decir, por lo tanto, al final es muy fácil, es una decisión de política criminal que el legislador decida que a partir de ahora las personas jurídicas son, también pueden ser autoras de los delitos, ser culpables penalmente y a las que se les puede imponer una pena. No me voy a detener en planteamientos teóricos que con anterioridad a esta reforma, pues algunos habíamos hecho para poder demostrar que sí, que las personas jurídicas también tienen capacidad de acción, capacidad de culpabilidad y capacidad de pena y por lo tanto se pueden salvar todos estos escollos dogmáticamente y establecer reelaborar el concepto de culpabilidad penal para que estas personas jurídicas, no de carne y hueso, también pudieran ser culpables penalmente. Bien, como digo, la reforma penal del 2010 introduce en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el artículo 31 bis y resumiendo, pues podemos decir que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en el ejercicio de las actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior,
han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso. Bien, dos cosas. En primer lugar, la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida por esta reforma no impide la responsabilidad penal de las personas físicas, es decir, habría una doble vía y no se incurriría, por razones que no voy a explicar ahora, en una doble sanción, en el ne bis in idem, ¿no? Por lo tanto, se puede sancionar penalmente a la empresa en sí y se puede sancionar penalmente a la persona física responsable, también último, del comportamiento delictivo. He subrayado esta frase por no haberse ejercido sobre ellas el debido control atendida las concretas circunstancias del caso. Bien, bueno, antes de comentar esa frase, que es lo que va a dar lugar a la introducción de lo que se denominan programas de cumplimiento o compliance en inglés, pues decir también que la responsabilidad penal de las empresas en materia ambiental y a raíz de la reforma del 2010 se establece porque se va a introducir un numerus clausus de delitos en los que las personas jurídicas van a poder ser autor de los mismos. Entre ellos se van a encontrar los delitos contra el medio ambiente, que se recogen en los artículos 325 a 331, y la reforma del 2010 introduce en los artículos 327 y 328 la posibilidad que, de acuerdo con el artículo 31 bis, pues las personas jurídicas, las empresas, puedan también cometer los delitos, en este caso los delitos ambientales. Las penas que se establecen son las penas de multa, pero también las penas recogidas en los apartados B a G del apartado séptimo del artículo 33, que es donde establece la reforma del 2010 el catálogo de penas que se va a poder aplicar a las empresas. Bien, en esta reforma del 2010, entre otros, el legislador comete un fallo gordo en materia ambiental, y es que el artículo 331 recoge la responsabilidad penal por imprudencia, que en el Código Penal español también es un numerus clausus. Solamente se va a poder castigar por imprudencia o por negligencia en aquellos delitos donde expresamente se recoja. Los delitos de contaminación ambiental son unos de ellos, pero los artículos 327 y 28 se van a referir expresamente para imponer la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los dos delitos anteriores. Por lo tanto, el legislador excluyó que las empresas pudieran ser responsables penalmente en materia ambiental. Esto va a ser corregido en la reforma del 2015, pero desde luego, si en este ámbito se cometen delitos, va a ser de manera negligente o imprudente, no de manera dolosa. Por lo tanto, dejar fuera de la responsabilidad penal de las empresas los comportamientos imprudentes, pues fue un error importante. Bien, estas son las sanciones que se recogen para las empresas, para las personas jurídicas, en el apartado séptimo del artículo 33. Disolución de la persona jurídica, multa, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de realizar actividades, inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas o para obtener beneficios fiscales o incentivos de la seguridad social, y también la intervención judicial. Bien, ¿qué son los programas de cumplimiento normativo y qué relación tienen con la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Bien, esos controles a los que me refería en el apartado último del artículo 31 bis del Código Penal
son los que han generado esta necesidad de implementar o de implantar sistemas que verifiquen el cumplimiento normativo de las organizaciones. Este término, compliance, proviene del inglés de Estados Unidos, en donde sí se reconoce la responsabilidad penal de las empresas y, por lo tanto, con la mentalidad práctica americana, lo que crea es un sistema, como veremos a continuación. Es un concepto que va a abarcar todo un abanico de actividades realizadas en el seno de la organización o de la empresa y que, de alguna forma, lo que trata es de garantizar ese cumplimiento al que está obligado la empresa o la persona jurídica, y se lleva a cabo a través de un programa de normas, ya sean obligatorias o voluntarias, externas o internas. ¿Cuál es el objetivo de estos programas de cumplimiento normativo? Pues prevenir o, en su caso, atenuar incluso ex post las posibles sanciones penales derivadas de estos incumplimientos y el efecto que pudieran tener sobre la persona jurídica, sobre la empresa. No me voy a detener, vemos las sanciones penales, las sanciones administrativas o las sanciones sociales. Cuando hablamos de responsabilidad social de la empresa o de buen gobierno o de cumplimiento normativo, no estamos hablando de la misma cosa, son conceptos afines, pero cada uno tiene su ámbito de aplicación. Bien, voy a pasar de estos conceptos. Lo que sí me interesa destacar es que se trata de un conjunto de actividades que se engloban dentro de un programa y cuyas finalidades son estas: prevenir la responsabilidad penal de la empresa, pues a través de sistemas de educación y de controles internos. Si la empresa incurre en conductas delictivas, pues proveer los medios suficientes para que pueda eximirse la responsabilidad penal o, en su caso, atenuarla, y garantizar también una retroalimentación y aprendizaje para mejorar esos sistemas de control de cara al futuro. Bien, en virtud de nuestra normativa, ¿no?, recogida en este artículo 31 bis, donde se introduce la responsabilidad penal de las empresas, un esquema general de un programa de cumplimiento penal, pues vendría a recoger todas estas actuaciones, ¿no? Los análisis de riesgos, que estarían dentro del apartado quinto primero del artículo 31 bis, las normas, la formación, los controles, y todo esto tendría su base en los distintos apartados del artículo 31 bis del Código Penal. La eficacia de estos programas pues sería, es decir, el mayor reto, ¿no?, en relación con la responsabilidad penal de las empresas. Por supuesto que deberán cumplir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 31 bis, que he detallado en esta diapositiva, pero además pues tendrían que cumplir con otros estándares internacionales, estándares de la industria, del sector, de las certificaciones comerciales, de otras certificaciones oficiales. Y si ese programa que tiene cada empresa pues no es suficientemente eficaz, es posible que, en virtud del artículo 31 bis, apartado primero, la probable o posible responsabilidad penal de la empresa pudiera atenuarse. Veremos cómo la reforma de 2015 incluso puede llegar a eximir de responsabilidad penal.
Bien, ¿qué hace la reforma del 2015? Bueno, ni que decir tiene que la implementación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español ha tenido la reticencia, por supuesto, de muchos empresarios y de muchos bufetes de derecho empresarial. Y, por supuesto, desde el ámbito jurídico, pues no les quiero ni comentar el informe del Consejo General del Poder Judicial anterior a la aprobación de la reforma del 2010, que echaba prácticamente por tierra la introducción de esta responsabilidad penal. Claro, la reforma del 2015, mucho más conservadora y más dura, pues lo que hace prácticamente es aguar, hacer casi inviable la imputación de las personas jurídicas. Y como balance o como contrapartida lo que hace es reforzar los programas de cumplimiento. Es decir, una persona jurídica, una empresa que tenga bien definido su programa de cumplimiento, el hecho de tenerlo le va a servir o como atenuante o incluso como eximente a la hora de una responsabilidad penal. Por lo tanto, es como un parapeto para decir, yo he cumplido todo esto, si se ha producido el hecho delictivo, yo salvo mi responsabilidad o al menos poder atenuarla. Bien, esto es algo que también se ha introducido en la reforma del 2015. En la del 2010 se preveía la atenuación por tener cada empresa su programa de cumplimiento. Ahora incluso, como he dicho, puede incluso eximir la responsabilidad penal. Por lo tanto, en materia ambiental, en donde pues, las empresas tienen que cumplir los impactos ambientales y todas las certificaciones y todas las normas, ¿no? En diversas materias, pues habrá que ver si son eficaces estos programas de cumplimiento, cómo se desarrolla y si realmente sirven para reducir los comportamientos contaminantes negligentes por parte de las empresas, que son los que habitualmente se van a producir en este ámbito. Y con respecto a la concreta reforma de los delitos ambientales, pues también podemos decir que ha sido una reforma confusa. Yo entiendo que en materia ambiental la técnica de tipificación adecuada para realmente prevenir los daños ambientales es que los delitos se configuren como delitos de peligro, es decir, que no haga falta la lesión del bien jurídico protegido para que se haya consumado el delito y así, evidentemente, evitar o prevenir los daños ambientales. Para esto se requiere, evidentemente, concienciación por parte de los jueces, de los fiscales, de que cuando hay una denuncia y hay un riesgo, ya el delito se ha consumado. Porque si esperamos a que se produzca el daño, evidentemente, y el delito medioambiental está configurado como un delito de peligro, la pena proporcionalmente va a ser inferior, con lo cual, pues, pensamos en el caso del Prestige, con los daños ambientales que se han producido y que no ha habido ni condena por delito ambiental. Si la hubiese habido, la pena pues no llegaría a lo mejor ni a 3 años de prisión, como mucho. O no sé si ahora con la reforma hasta 5, ¿no? Pero es que han pasado ya más de 10 años desde que se produjo el hecho, ¿no? Con lo cual, aunque entiendo que la tipificación adecuada en materia ambiental sería la de peligro, también lo que ha hecho la reforma del 2015 en los delitos ambientales españoles es configurar delitos de daños, pero ha hecho tal lío, lo ha hecho tan mal el legislador
que la pena para los delitos de daños ahora es inferior que la pena para los comportamientos de peligro, con lo cual por eso digo que la reforma del 2015 es confusa y en algunos casos excesiva. Evidentemente se elevan también las penas de multa y también se castiga más gravemente a las personas jurídicas. Bueno, esta es la redacción última del 325 actual. Bien, aquí comparo las penas de los delitos, de los comportamientos de peligro y los de daño, pero bueno, lo tienen en el 325, no quiero detenerme más. Y voy a terminar, bueno, pues con un relato que seguro que conocen algunos de ustedes y que si están aquí a estas horas de un viernes por la tarde, diríamos en España, a las puertas de un puente, de un fin de semana largo, pues es porque realmente el tema ambiental les preocupa y bueno, estamos tratando de buscar soluciones para que los efectos sean menores y que podamos vivir un poco mejor y más tranquilos. Bien, pues cualquiera de ustedes, ¿no?, que está preocupado por los problemas del mundo, del medio ambiente y que busca pues un medio para resolverlos. Y su hijo de 6 años pues entra en su despacho y como lo distraía, pues decide pues darle alguna tarea para entretenerlo. Busca en una revista y ve que hay una página con un mapamundi y arranca la hoja, se la da a su hijo, lo corta el mapamundi con unas tijeras, le da los trozos con una cinta para que los recomponga como si fuese un rompecabezas. Así pensaba que el niño estaría horas, ¿no?, tratando de recomponer el mapamundi. Y el niño al poco tiempo volvió con la tarea hecha. Y su padre le preguntó que cómo lo había logrado, porque antes no había visto nunca un mapa del mundo. Y el niño le dijo: papá, cuando arrancaste la hoja de la revista con el mapa, al otro lado estaba la figura de un hombre. Le di la vuelta a los recortes y recompuse al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mundo. Bien, en la Cumbre de la Tierra, en 1992, en Río de Janeiro, se proclamó que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. También el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, nos dice que no se puede prescindir de la humanidad. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Por mi parte nada más y muchas gracias. El director del área y las instituciones que coorganizan esto, ideas de la Universidad Católica, el Ministerio de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente, nos pusimos los objetivos y cuando analizábamos esos objetivos, primero eran generar un tema de importancia que reflejara que el medio ambiente era el centro de la cuestión y con un término aún superior al término justicia, que era equidad, que buscaba el equilibrio en cada uno de los temas que queríamos tratar y que queríamos que estas jornadas tuvieran la máxima calidad académica y que el segundo objetivo era que los expertos que vinieran no sean solo abogados, sino que tengan una formación interdisciplinaria y que no sean solo del país, sino que traigan y nos puedan mostrar experiencias de otros lugares, de otras jurisdicciones. Y buscábamos también
que esté dirigido a todos, no solo a los abogados y jueces, que era, digamos, el origen de las jornadas allá por 2003, sino que todos los operadores interesados, preocupados, dice la doctora, interesados en el medio ambiente, pudieran participar y aprovechar estas jornadas. Y debo decir hoy, viernes a la noche, después del segundo día de las jornadas, el objetivo está cumplido. Creamos unas jornadas con excelencia académica absoluta, total. Pudimos traer a disertantes y expertos de Bélgica, Brasil, España, Chile. Pudimos traer a expertos de los mejores del país en cada una de las áreas, jueces, abogados, ingenieros, funcionarios de distintas áreas, de ámbitos públicos, de ámbitos privados. Y encontramos hoy, durante estas dos jornadas, que aquí en el recinto estuvieron jueces, secretarios, funcionarios, estudiantes, funcionarios de distintas áreas del gobierno, organizaciones no gubernamentales, del ámbito ambientalista. Entonces el objetivo realmente fue cumplido, así que yo quiero agradecer, porque esta es la parte final y con el riesgo de olvidarme de algo, de alguien, pero la verdad que esto se hizo con muchísimo esfuerzo. El contexto de este año era bastante difícil porque la situación del país, año electoral, pero teníamos una obligación histórica de muchos que desde el año 2003 para acá, miembros de la Escuela de la Magistratura, sus presidentes, sus miembros del Consejo Académico, sus directores, sus empleados, los funcionarios de distintas áreas de gobierno, del Ministerio de Medio Ambiente, las universidades, venían haciendo crecer estas jornadas hasta tener el prestigio que hoy tienen. Así que en primer lugar un reconocimiento a todas aquellas personas que del año 2003 han venido contribuyendo a la fortaleza y al prestigio de estas jornadas. Un agradecimiento a nuestros visitantes extranjeros. La verdad es que ha sido valiosísimo para Salta tenerlos aquí. Sabemos del esfuerzo que han hecho en venir. La doctora ha tomado como 4 aviones y más de 24 horas en poder llegar desde su lugar de origen. Lo mismo el representante de los tribunales medioambientales de Chile. No es fácil llegar. La representante de Brasil también. Y esto merece un reconocimiento. Ellos nos agradecieron a nosotros, pero nosotros tenemos que agradecerles a ellos. Los expertos argentinos, con una calidad técnica reconocida en toda Sudamérica, así que también para ellos, en los distintos aspectos de su formación. Ustedes acá han tenido funcionarios de primer nivel del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Argentina, han tenido entidades intermedias que se están dedicando al medio ambiente, un presidente de un tribunal superior de una provincia vecina, un fiscal de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que este objetivo de la calidad académica y la interdisciplinariedad de los exponentes ha sido cumplida. Y con la presencia de ustedes acá, con esta diversidad de público, también hace que con mayor fuerza mañana mismo empecemos a trabajar por las 9ª jornadas de ambiente para el año 2017. Así que muchísimas gracias a todos, al staff de la Escuela de la Magistratura, a la doctora Claudina Samena, quien comanda un equipo que toma con mucha fuerza esta responsabilidad. No quiero nombrar a nadie, porque ustedes los han visto, son muchos que le dedicaron mucho tiempo de sus días, no solo los días y las horas laborables, sino hasta los fines de semana para poder programar esto y que salga con el éxito que ha salido. Así que muchísimas gracias a ustedes
por estar hasta el último momento en estas jornadas. Reforzamos el compromiso, lo que aquí se escuchó lo vamos a subir a nuestra página de la Escuela de la Magistratura y lo vamos a llevar a cada uno de los lugares del interior donde la Escuela de la Magistratura tiene capacitaciones a la población judicial, pero también a todos los que son operadores de medio ambiente. Vamos a invitar a que escuchen estas jornadas porque creemos realmente que esto tiene que replicarse, potenciarse en todos los salteños. Así que para el cierre, muchísimas gracias a todos y nada mejor que cerrar entregándole a la doctora Corado su certificado de participación como expositora, casi en el otro lado del mundo, dirían, en su tierra, en Salta, Argentina. Muchísimas gracias por venir y esperamos invitarle que pueda venir para el 2017. Muchas gracias. Con las palabras del doctor Fabián Vitar, juez de corte y presidente del Consejo Académico de la Escuela de la Magistratura, finalizamos las 8ª Jornadas Internacionales sobre Ambiente. Muchísimas gracias a todos, a nuestros visitantes, que tengan un feliz regreso y los esperamos en Salta en el 2017. Gracias y muy buenas noches.